Bueno, para su examen de fisiología, es importante familiarizarse con estas abreviaciones internacionales como el bifosfato fosfatidil inositol o el mismo inositol y el diacilglicerol, porque las características de explicaciones en fisiopatología a veces hacen que nos aparezcan abreviaciones solamente y ya no las descripciones. Y mismo Guyton a veces ya habla sobre, cuando nos habla del inositol, nos dice cómo el inositol va a generar la movilización de calcio y actúa a través de la permeabilidad de membrana sobre las concentraciones de calcio almacenadas en el retículo sarcoplásmico, ¿no? Ya sea en relación a una célula muscular como respuesta, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando que si la angiotensina 2 actúa sobre este mecanismo, es como entiendo la acción del músculo liso vascular, ¿no? Y cómo es que produce su efecto vasodilatador. Cómo la angiotensina, no, su efecto vasoconstrictor, perdón. Cómo la angiotensina 2 produce ese efecto vasoconstrictor y esa cascada de deslizamiento, aumento de la concentración de calcio para las proyecciones de las fibras de actina y miosina. Entonces, ¿cómo es que se produce dicho efecto? ¿Y cómo actúa la angiotensina 2 para producir? Ya, la angiotensina 2 actúa sobre la fosfolipasa C, esta sobre el inositol, esta sobre las concentraciones de calcio, y esta es mi respuesta celular. En músculo liso, la angiotensina 2 sí es el mecanismo, ¿no? Entonces, esto va a ser una de las preguntas de examen que voy a realizar, ¿no? ¿Cómo el inositol, qué hace sobre el calcio, qué hace con la respuesta celular? Bien, es importante describir esa acción. Y ahora, aquí está uno de los fisiculturistas, ahí para todas las chicas, a pedido. Para los chicos también, después para la siguiente clase será, ¿no?, una imagen. En torno a la acción de las hormonas sobre la síntesis proteica. Muchas de las hormonas esteroideas que nosotros hemos acabado de describir y les hemos mencionado como la testosterona, van a incrementar la síntesis proteica. No solamente las hormonas esteroideas van en este camino, y no solamente, y ya las hemos descrito, no solamente actúan a través de la membrana, sino en el núcleo, intracelularmente a nivel de los receptores del núcleo. Esta característica de secuencias de las hormonas esteroideas para incrementar la síntesis proteica tiene también que ver con la hormona de crecimiento. Y justamente el siguiente capítulo, Guyton nos habla completamente de la acción de la hormona de crecimiento sobre la respuesta a la síntesis de incremento en la síntesis proteica. Vamos a describir esta característica de la acción de hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea, en la transcripción génica. Dentro de las hormonas que hemos citado, la tiroidea va y actúa a nivel intracelular, a nivel del núcleo celular. La tiroxina y la triiodotironina, la T4 y la T3, aumentan la transcripción de genes. ¿Para qué? Para producir el efecto deseado, aumentar la tasa metabólica. Todo lo que tenga que ver con hormona tiroidea, lo que hace es incrementar la tasa metabólica. Por eso, la disminución de la tasa metabólica, cuando un individuo tiene menos T3, T4, ¿qué hace? En el hipotiroidismo, la piel fría, paciente obeso, ¿no? Por eso hace un momento hablábamos con un paciente, es que muchos pacientes lo que hacen
es alterar su perfil metabólico. Pero lo primero que tengo que ver para dicha alteración es la concentración hormonal. Si yo no sé cuánta hormona tiene, no puedo decir que sea pues perfil metabólico o que sea la tasa de producción metabólica la alterada. Primero digo, T3, T4, ¿cómo están? Están alterados, están bajos. Si están bajos, digo, este paciente tiene hipotiroidismo. ¿Tiene hipotiroidismo? Muy bien, tiene hipotiroidismo. Ese paciente, lo que voy a hacer es justamente con ese hipotiroidismo, la causa de la disminución de tasa metabólica es ese hipotiroidismo. Tiene menos T3, T4, paciente con piel fría, paciente obeso, paciente con estreñimiento. ¿Por qué entonces el hipotiroideo? Porque no se está activando la tasa metabólica en el músculo liso intestinal. Por eso el paciente con hipotiroidismo es estreñido. ¿Por qué? Porque hay menos tasa metabólica en el intestino grueso, delgado, y el peristaltismo está lento. El peristaltismo necesita actividad metabólica, necesita. El paciente está obeso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay actividad metabólica en su organismo. Entonces, por lo tanto, el individuo estará con menos actividad metabólica. El paciente tiene piel fría. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo, el músculo liso, necesita para el efecto de vasodilatación actividad metabólica. Por eso, Guyton nos hace una introducción al capítulo de tiroides y nos dice, los hormonas tiroideas aumentan la transcripción génica para el aumento del metabolismo celular, ¿no? Y es así como lo voy a entender. Esa actividad metabólica intracelular que Guyton me habla. Yo puedo determinar la concentración de hormonas para estos individuos de acuerdo al ciclo circadiano que tiene, primer concepto, y otros métodos de estudio que me ayudan a entender la concentración, son el radioinmunoanálisis, prueba de ELISA. ¿Por qué digo ciclo circadiano? Porque ustedes cuando le manden a hacer prueba de concentración de hormonas, entenderán, por ejemplo, que la glándula suprarrenal, la hipófisis, liberan hormonas en relación día-noche, ¿no? En relación a luz solar y a o a la ausencia de la luz solar, ¿no? Entonces, la hormona de crecimiento a primeras horas de la mañana, el cortisol a primeras horas de la mañana. Entonces, yo no le mandaré a pedir hormona de crecimiento a las 10 de la noche, ¿no? Imposible. Porque primero entiendo que la liberación de las hormonas, que ya de por sí es escasa, es decir, microgramos por mililitro, entonces ya es escasa, y peor aún la voy a poder detectar si no sé el ciclo circadiano de dichas hormonas. La mayoría de las hormonas a primera hora de la mañana. Algunas hormonas en la noche. ¿Cuál? La melatonina, por ejemplo. ¿Qué hace la melatonina? Induce al sueño, ¿no? Entonces, segregada por la glándula pineal. No voy a ver sus valores en la mañana. Entonces, voy a verla pues en la noche. Y para eso, primer concepto es. Segundo, me apoyo en estudios como el radioinmunoanálisis. ¿De qué se trata? Marco una cantidad de anticuerpos con una muestra de sangre. Obvio, en la sangre a una determinada hora del día tendrá que haber una concentración de hormonas. Y más todavía si la hormona está alterada en ese individuo. Entonces utilizo pequeñas cantidades de anticuerpo que se van a fijar, aquí está en color gris grande, que van a permitir marcarse a las hormonas, ahí se vuelven de negro. Va a marcar con esa característica radioactiva de manera simultánea las hormonas, las distintas hormonas se marcan. Con esto que se utiliza, se llama hisopo radioactivo. Hisopo radioactivo. Activo. Y utilizaré un hisopo radioactivo de acuerdo a la afinidad que tenga cada una de las hormonas. Ahora que si vamos a estudiar cuáles son los hisopos radioactivos afines a la hormona, al cortisol, o afines a la hormona de crecimiento, no sé, no soy bioquímico.
pero sí sé que utilizan un tipo de hisopo radioactivo para cada uno de las distintas secreciones hormonales. ¿Bien? Hasta ahí llega la parte de mi conocimiento. Y cuando ya se tiene la mezcla con el hisopo radioactivo, se sale y se realiza la cuantificación hormonal, tipo el precipitado que se ocasiona cuando hacen el centrifugado de la sangre. Les toman una muestra de sangre, lo ponen a la centrífuga y a mayor velocidad, ¿qué va a hacer la sangre? Va a separarse, ¿no? Abajo va a ir todo lo que es el hematocrito, las células de la sangre, y arriba va a estar todo lo que es el plasma, la parte líquida de la sangre. Entonces eso hace. Lo mismo va a hacer esto. El precipitado me va a permitir el conteo o la cuantificación del patrón hormonal. Todo lo que está radioactivo en relación al hisopo específico me va a permitir una cuantificación. Acá en mi tubo de ensayo puede estar solamente esta cantidad. Sí. Entonces voy a medir o voy a hacer una cuantificación en laboratorio de todo lo que representa. Eso es más o menos para que ustedes tengan una idea de qué se hace con el radioinmunoanálisis. Más específico y sin la necesidad de utilizar radioactivos y nada, es el ELISA, donde utilizo un anticuerpo revestido. Dentro de este concepto de anticuerpo utilizo AB1. Utilizo en los diferentes pocillos o en los tubos de ensayo a dicho anticuerpo específico para cada una de las hormonas y añado otro anticuerpo, AB2, para tener las características de reconocer con AB1, AB2 al AB3. ¿Y qué es AB3? Es propiamente la característica hormonal. ¿Y cómo voy a cuantificar si se está uniendo? Es que voy a tener de un lado un tipo de sustrato. Un sustrato que me va a permitir en la misma muestra del ELISA, en la misma muestra del ELISA voy a usarlo en la prueba, en la muestra del tubo de ensayo, si quieren, el tubo de ensayo, agarro el tubo de ensayo, coloco los anticuerpos AB1, AB2, coloco el sustrato es mi sangre por si acaso, la sangre es el sustrato, y coloco la característica de los anticuerpos. Lo que espero obtener es que dichos anticuerpos se unan a la característica solamente hormonal y voy a tener P que acá me está mostrando la afinidad que ha tenido AB3, que representa una enzima que va a catalizar justamente la separación del sustrato de las diferentes hormonas que están en dicho sustrato, ¿no? Entonces, lo que va a hacer AB1, AB2 como anticuerpo es ir a la sangre, agarrar la sangre, permitir que tengan afinidad entre sustrato y hormona, que son de manera específica, separo la hormona y cuantifico la hormona. Más sencillo de explicar, imposible para la característica del ELISA. Bien, y eso es lo que hago con la parte del ELISA para describir cuantificación hormonal. Hipotálamo y hipófisis actúan como uno solo. Si yo hablo de hipotálamo, hablo de hipófisis. ¿Por qué? Porque hipotálamo es el que controla la liberación de las distintas hormonas a nivel de la hipófisis. Misma glándula que, por si acaso, para recordar, mide aproximadamente entre 1 centímetro de diámetro y pesa aproximadamente entre 0.5 a 1 gramito, la hipófisis. Situado en la silla turca, entre el dorso de la silla y el tubérculo de la silla, eso ya lo saben por la parte anatómica, y dicha glándula lo divido entre dos, quiere decir, una parte anterior que la voy a denominar adenohipófisis y una parte posterior que la voy a denominar neurohipófisis. Eso no resta función al segmento de división, quiere decir que yo me voy a llevar a concepto que hay una parte intermedia que tendrá una característica de relevancia en la producción hormonal. Nosotros en la parte de la hipófisis, ¿qué hemos dicho? La hipófisis libera, la adenohipófisis libera la hormona de crecimiento.
libera la corticotropa, la hormona que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales y permitir la liberación y el metabolismo de glucosa, proteínas, ¿no? Voy a tener la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de la tiroides. Esa hormona estimulante de la tiroides permite la acción y la liberación de tiroxina y triiodotironina por parte de la glándula tiroides. La misma de la hipófisis libera prolactina, que estimula el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de leche. La folículo estimulante y la luteinizante. La FSH y la LH hay en varón y mujer. En mujer para el ciclo ovárico y menstrual. En varón para la producción de espermatozoides y para la producción de testosterona, por si acaso. Voy a tener dos hormonas producidas por la parte de neurohipófisis. Una es conocida como la hormona antidiurética o vasopresina, que actúa sobre la excreción de agua por la orina, regulando la concentración de líquidos en el cuerpo, ¿no? Otra, la oxitocina, además de la vasopresina, la oxitocina. En glándula mamaria, ya les he dicho que estimula la contracción para la producción o la secreción de leche, la contracción de los conductos galactófagos y la contracción del miometrio. ¿Para qué? Para el parto, ¿no? Entonces ahí está la descripción Y para dicho propósito, esta glándula tiene células. ¿Cuáles son las células? Acá está justamente lo que hace un momento estábamos hablando. La tirotropina para la tiroides, la hormona de crecimiento, para todas las células del cuerpo, la corticotropina para la glándula suprarrenal, la FSH para el ovario y para el testículo, la LH también para ovario y testículo, la característica de la prolactina para la glándula mamaria, ¿no? En este esquema. Antes de irnos con esta característica, sí, esta es la parte de la estructura celular. Nosotros vamos a describir 5 tipos de células. Una de ellas son las somatotropas, 2 corticotropas, tirotropas, gonadotropas y lactotropas. 5 tipos de células para la producción de las distintas hormonas que hemos señalado. Las somatotropas para la producción de la GGH, la hormona de crecimiento. Las corticotropas, la corticotropina. Estamos mencionando primero la célula. Este es el concepto de célula y la característica de la hormona que produce. La tirotropina, la hormona, las tirotropas producen la tirotropina. Las tirotropas producen la tirotropina, la hormona estimulante de la tiroides. Las gonadotropas producen las hormonas luteinizante y la folículo estimulante, las dos. Las lactotropas producen la prolactina. Ahí están las características hormonales. Cada una de estas células con la hormona que produce. En relación a la hormona de crecimiento, esta estimula las características de la reproducción celular. Las corticotropas van a ir a producir a la glándula acción sobre la glándula suprarrenal. Esta sobre la tiroides, esto ya hemos hablado, y sobre testículo y ovario y testículo. La prolactina sobre la glándula mamaria, la acción principal. Eso que a un principio les he mencionado, al decir que justamente el hipotálamo es el encargado de regular a cada una de estas células. A cada una de estas células. ¿Por qué? Porque el hipotálamo va a permitir la secreción de las hormonas inhibidoras o estimuladoras de la hipófisis. El hipotálamo es el que, a través de su secreción, va a permitir activar a las somatotropas, que por si acaso representan el 40% de la adenohipófisis. 20% son corticotropas, 40% somatotropas, 20% corticotropas. Tirotropas son además entre un 2%, gonadotropas son otros 2% y lactotropas 1%. ¿No? Ahí están las características de la adenohipófisis. 40% representan a las somatotropas, 20% a las características de las corticotropas,
y las características de un 3% a 5% entre tirotropas, gonadotropas y lactotropas. Eso representa el 65% de masa que es la adenohipófisis, porque el otro 35% lo va a corresponder a la neurohipófisis, ¿no? ¿Y qué tiene el hipotálamo? Lo mismo que han aprendido en neuroanatomía. Tiene núcleos supraópticos, el supraóptico, óptico, el paraventricular, ventricular, que son los núcleos que están regulando la característica de secreción justamente a nivel hipofisiario. ¿Y cómo hacen ese control? Vierten toda la característica de secreción a nivel del sistema vascular que va y está en conjunto entre la estructura hipotalámica y hipofisiaria. Ese sistema vascular forma lo que se conoce los vasos porta hipotalámicos hipofisiarios. Esto es el sistema porta hipotalámico hipofisiario. ¿Recuerdan el sistema porta a nivel digestivo, no? Entonces, el sistema porta a nivel digestivo lo que hacía era distribuir también las características de los nutrientes hasta el hígado. Pero acá el porta hipotalámico hipofisiario estará distribuyendo las hormonas hipotalámicas para su acción a nivel hipofisiario, ¿no? Entonces, el porta hipotalámico hipofisiario es el que justamente distribuye las características hormonales de este hipotálamo para controlar a la adenohipófisis y también a la neurohipófisis. Quiere decir, existen las hormonas liberadoras de la secreción de la hipófisis. ¿Cuáles son esas hormonas que está produciendo el hipotálamo? La tiroliberina, que permite la liberación de la tirotropina, y la tirotropina que actúa sobre la glándula tiroides, permitiendo la liberación de T3, T4. Tiroliberina se llama. Verina. Esta es la tiroliberina. Luego tengo la somatoliberina. Somatoliberina. Verina. ¿Qué hace la somatoliberina? Regula la liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? Existe otra también, además de la somatoliberina, es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿no? Se llama también somatostatina. Somatoliberina es la característica de la hormona que permite la liberación de la hormona de crecimiento, somatoliberina, y la otra es somatostatina. Bien, ahí está somatostatina, somatoliberina, el hipotálamo. Tenemos las gonadoliberinas, que permiten la liberación de LH y FSH por la hipófisis. Gonadoliberina. Y tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. No hay una hormona estimulante de prolactina, pero sí hay una hormona, se llama hormona inhibidora de prolactina. La hormona inhibidora de prolactina se libera de manera constante para inhibir la secreción de prolactina. ¿Cuándo se deja de inhibir la hormona inhibidora de prolactina? Cuando aumentan las concentraciones de la progesterona y estrógenos por el cuerpo lúteo que se queda en la ovulación o después de la ovulación. Y cuando se produce la fecundación, ¿qué pasa? El cuerpo lúteo se vuelve el cuerpo amarillo y entonces sigue progesterona y estrógeno. Entonces, por esa mayor concentración se deja de liberar hormona inhibidora de prolactina. Y por lo tanto, la característica de la madre es empezar a producir leche, ¿no? Entonces, cuando llega la oxitocina, se va a liberar la leche producida. La hormona prolactina lo que hace es producir leche. Se está produciendo. Y cuando se complementa con la oxitocina, van a liberar la leche. Entonces, ahí está, ya hemos descrito al sistema porta hipotalámico hipofisiario por los cuales están dirigiéndose. Hemos hablado de cada una de las hormonas liberadoras e inhibidoras, acabamos de hablar.
¿Cuáles las características de la hormona de crecimiento? Ahora vamos a ir describiendo primeramente la hormona de crecimiento. Tiene efectos metabólicos y favorece el depósito de proteínas en los tejidos. El crecimiento que ustedes tienen cuando estaban creciendo, desde el nacimiento o desde que se han formado, desde que ha habido la fecundación, no han parado de crecer hasta los 15 a 16 años en las mujeres y hasta los 18 años en los varones, se consideran crecimientos fisiológicos o edades de crecimiento fisiológico normal. ¿Qué ha pasado hasta ese momento? Han habido efectos metabólicos. Y entre esos efectos metabólicos está pues el depósito de proteínas en los distintos tejidos, ¿no? Entonces, el crecimiento corporal, si nosotros vamos a la membrana celular o la composición de las células, es una bicapa fosfolipídica, pero la célula tiene un alto componente de estructura proteica en su estructura. El citoesqueleto es proteína de la célula. Parte de la membrana celular son proteínas. Las características de las distintas membranas intracelulares son proteínas. Nombre y grupo. Vayan colocando en una pausa breve. Nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Es así que dentro del concepto que nos da Guyton, ¿qué le decimos a la hormona de crecimiento? Le decimos somatotropina. Es igual que decir que HG, ¿no? Hormona de crecimiento. Una proteína pequeña, según Guyton, pese a que tiene 191 aminoácidos. La hormona de crecimiento tiene 191 aminoácidos. Y dice para Guyton es pequeña. Se la llama también somatotropina. Y ya me acabo de colocar. Entonces, ve bien, la acción de la hormona de crecimiento en su efecto metabólico es influir sobre la tasa de crecimiento del individuo, ¿no? Aumenta la síntesis proteica para dicho incremento metabólico. Aumenta la síntesis proteica. Aumenta la movilización de ácidos grasos como fuente de energía. Aumenta la movilización de ácidos grasos. Es un efecto metabólico. Disminuye la cantidad de glucosa utilizada por el organismo en ciertos periodos. Entonces, disminuye la cantidad de glucosa utilizada en ciertos periodos. Moviliza grasas como fuente energética. Aumenta la síntesis de proteínas, ¿no? Disminuye la cantidad de glucosa utilizada en el cuerpo, aumenta la síntesis proteica. Para dicha síntesis proteica, para aumentar esto, ¿qué va a hacer? Facilita el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. La hormona de crecimiento intensifica que los aminoácidos ingresan a nivel intracelular. Entonces se elevan las concentraciones intracelular de los aminoácidos. Entonces, para que exista dicho depósito de proteínas, hay un aumento del transporte de aminoácidos dentro de la célula. Y para tal propósito, uno, son los de la parte de la alimentación. ¿Por qué estos aminoácidos? El depósito va a venir para la célula de los aminoácidos, puede venir de la parte externa. Pero otra de las cosas es que la célula también sintetice, aumenta entonces la síntesis de proteínas. Aumenta el almacenamiento de los aminoácidos en la parte externa, pero también aumenta la transcripción nuclear del ADN para formar ARN y estos ARNs mensajeros ribosómicos de transferencia producir la síntesis de proteína en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Esta acción es básica en la captación de aminoácidos, captación y mayor síntesis, ¿no? Entonces, mayor captación de aminoácidos y mayor síntesis proteica para la descripción del depósito de proteínas en los tejidos. Esto ya acabamos de decirlo, utiliza las grasas como fuente de energía.
Esto también acabamos de decirlo, disminuye la captación de glucosa. Pero esto va en periodos. ¿Por qué? Porque en determinados momentos, si bien la glucosa circulante va a disminuir, hay que entender que en determinados momentos la glucosa circulante va a aumentar. ¿Por qué? Porque ha aumentado la producción hepática de glucosa, ¿no? Entonces ahí la característica del incremento circulante. Y otra para entender por qué hay menos glucosa circulante en la mayoría de los periodos, es porque ha aumentado la secreción de insulina. Y lo que hace la insulina es introducir a la glucosa dentro de la célula, ¿bien? Para el metabolismo o como uso fuente energética, ATP a partir de la glucosa. Acá tenemos una de las imágenes ilustres en la descripción de la medicina, y es que la hormona de crecimiento estimula el crecimiento de cartílago y hueso. Por eso, desde la unión con el óvulo, con el espermatozoide, va a existir dicha producción, ¿no? La diferenciación, obviamente, hacia los tejidos cartilaginosos y óseos, y la consecuente crecimiento de estos tejidos, ¿no? Si es antes de los 18 años y si es antes de los 16 o 17 años en las mujeres y se tiene un elevado índice de producción y liberación de la hormona de crecimiento, se puede producir lo que vemos en esta imagen: gigantismo. Gigantismo. Si es en estos periodos, hablamos de gigantismo. Hablamos de que en estos individuos que han desarrollado gigantismo va a haber y no solo en los que han desarrollado gigantismo, no solo, ojo, en los que han desarrollado gigantismo. Por efectos fisiológicos, hay un aumento de depósito de proteínas, eso hemos dicho, aumento de depósito de proteínas. Hemos dicho mayor producción de proteínas en las células, ¿sí? Porque hay estimulación a nivel del retículo endoplasmático rugoso, hay mayor transcripción, estimulación a nivel del núcleo, y este efecto específico me acelera la producción de proteínas. Y no solo en ese aspecto de síntesis y almacenamiento, sino que si un individuo es normal, si un individuo tiene que tener una estatura promedio, entre su etapa de crecimiento va a haber mayor velocidad de producción de células. Mayor producción de células en esta etapa de crecimiento. Y un efecto en este crecimiento normal de la conversión de los condrocitos en células osteógenas. Y eso es hueso nuevo, ¿no? Entonces, ¿en dónde van a producir? Ustedes ya saben, en la parte de anatomía, hay una parte que se lo llama metáfisis en los distintos huesos. Entonces van y en los diferentes huesos van a tener la característica de producir propiamente, y a ver, para el dibujo del fémur. Ahí está la parte del fémur. Entonces, allí las características de las líneas de crecimiento, y la hormona de crecimiento va a producir que los condrocitos en dichas líneas epifisiarias se vuelvan a células osteógenas y produzcan hueso, ¿no? Entonces, eso en el crecimiento normal. Ahora vayamos a ver que esta hormona tiene una tasa de producción. No tiene que aumentar la característica de producción de esta hormona. A nivel diario tiene que existir entre 6 nanogramos entre niños y adolescentes. Los valores normales de la somatosomedina es de 6 nanogramos. Cuando a ustedes les llegue un laboratorio, por si acaso, 6 nanogramos ml entre niños y adolescentes. Y disminuye en la parte adulta, ¿a cuánto? A la mitad. Incluso valores entre 1.6 en un adulto a 3 nanogramos son considerados normales. Este es el rango de la hormona de crecimiento en adultos normales. Si esta es la producción en adultos normales y ustedes hasta los 18 años han liberado a 6 nanogramos por cada ml, 6 nanogramos por cada ml,
hasta los 18 años han producido 6 nanogramos por cada ml. Esto no es normal cuando superan los 18 años. Ya no es normal. A partir de una edad entre los 18 años, se reduce a la mitad de la concentración de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa si el individuo sigue produciendo los 6 nanogramos? Gigantismo. Y con este gigantismo, todos los efectos continuados de la hormona de crecimiento. ¿Qué hemos dicho? Aumenta la producción de proteínas. Va a seguir la producción de proteínas. Va a mayor velocidad de la reproducción de células. Van a haber todavía las que se reproduzcan. Y va a haber la conversión de condrocitos a células osteógenas. Va a haber. Por eso es muy diferente entender qué es gigantismo de lo que vamos a ver mañana, que se llama